Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, es una alegría. Enrique, nuestro guía Sí, es que vamos con prisa porque la misa es a las 12. Pero bueno, para que no conozca Córdoba, digamos que es desde aquí una de las vistas más bonitas que hay. Y luego es muy interesante, luego hablaremos de muchas de las cosas que se ven desde aquí. Lo que vemos ahí es el muro sur. El muro sur, ya nos referiremos al de la mezquita. Este que hay ahí como unos arcos, ese es el muro sur de la mezquita que está pegando al que da al sur, está en forma del sur. Y lo que hay al lado es el Palacio Episcopal, pero ese Palacio Episcopal antes fue un palacio visigodo y también fue alcázar de los distintos emires y califas. Entonces, la mezquita se construyó al lado de donde estaba el alcázar de los correspondientes emires y califas. Además, hablaremos de un momento dado donde se hace un túnel para unirlo, para que el emir o califa vaya directamente a hacer el rezo sin pasar por la calle. Entonces, ahí es donde ha crecido la ciudad de Córdoba desde el año 168 a.C. Yo no soy especialista en estas cosas, pero llevo aquí 35 años y entonces pues, me ha interesado conocer un poco, ya que no estoy en otro sitio, tengo que... Entonces, lo que veis es la torre de la mezquita, que es el edificio más alto de Córdoba, 54 metros, y actualmente no se puede construir más de 54 metros ningún edificio. Aquel lo igual, el hospital provincial lo igualó, pero eso antes fue un alminar, que está embutido, el alminar que construyó Abderramán III. Y lo que veis ahí dentro de la mezquita, hacia arriba, con la cúpula y tal, es la catedral renacentista que en el siglo XVI se construyó dentro de la mezquita, que lo vamos a visitar esta tarde. Pero para que hagan una idea, porque ya no, de dónde se encuentra, está justo en medio, ya veremos cómo se encaja en todo lo que es el patio de oración de la mezquita. Eso que se ve allí, eso será la cúpula, el arco, el coro y la capilla real de la catedral que está dentro de la mezquita. Y ahora vamos a acceder al puente romano a partir de la torre de la Calahorra, que la tenemos aquí a 100 metros, que ahí hay un museo muy importante de arte andalusí, que eso fue un alcázar de protección de la ciudad de Córdoba desde tiempos de los emires. Córdoba habría que acceder a ella por el puente romano, y aquello que veis allí, que hay un arco, ese es un arco renacentista que se construyó, o se reformó y se construyó ese arco que hay allí, que vamos a cruzar ahora por el medio. Eso fue siempre la entrada a la ciudad, desde Roma, luego los musulmanes. De la Córdoba musulmana solo se conservan 3 puertas, la puerta de Almodóvar, la puerta de Sevilla, esa de acceso a la ciudad. Eso se reformó en el siglo XVI porque vino aquí Felipe II y se cerraron las cortes de Felipe II aquí en Córdoba y se inauguró ese arco. Actualmente, por ejemplo, la carrera oficial de las procesiones desde hace 5 años es muy bonita porque entran todas por ahí, pasan por la calle Torrijos, que ahora la veremos, entran a la mezquita y luego ya se va cada una a su sitio. Entonces la carrera oficial entra por ahí. Y entonces este alcázar servía, quien quería entrar a Córdoba tenía que derrotar al alcázar. Y esta parte de aquí se llama el Campo de la Verdad. Todos los sacrificios de los mártires se hacían siempre en esta parte del río. Ahora nos referiremos a ello, porque vamos a hablar, creo que nos dará tiempo antes de llegar a la iglesia de San Pedro, de los mártires de Córdoba, porque uno de ellos es el que nos trae hoy a colación. Entonces todos los sacrificios se hacían aquí, y aquí había una población de 30 a 40.000 personas, que además hubo una sublevación muy importante que el emir tuvo que frenar, y que hubo muchísimos muertos. Eso está en la historia porque subieron demasiado los impuestos. Ahora que se habla tanto de la paga y tal, el emir se le ocurrió subir el impuesto en vez de a la producción, a la superficie. Y entonces eso molestó mucho a todos los yunques de agricultores que lucharon contra el emir. Entonces vamos a entrar, y desde el puente romano pues es un privilegio pasar por el puente romano. Cuando yo llegué a Córdoba, por ahí pasaban coches y solo había 2 puentes en toda la ciudad. Cuando yo llegué en el año 89 estaban solo ese y el puente de San Rafael, que se ve ahí, que es donde está. Ahora hay 5 puentes, se han construido, hay 2 hacia allá y 2 hacia allá. Entonces eso ha transformado la ciudad, y el AVE, que la vía dividía la ciudad en 2 y ahora ya los trenes llegan por abajo, entonces la ciudad se abrió
Entonces vamos a entrar por la Torre de la Calahorra, vamos a cruzar el Puente Romano, vamos a entrar por el arco del Triunfo que se llama. Ahí por supuesto a la izquierda, no sé si lo veis hacia arriba, hay una de las 1000 y pico imágenes de San Rafael que hay en Córdoba. Aquí se ve alta, que le llaman todos los cordobeses el Triunfo, ¿eh? Es una imagen del Arcángel San Rafael, que es el Arcángel protector de Córdoba. Y aquí además se celebra su día todavía con el antiguo santoral, el 24 de octubre, no el 29 de septiembre. Entonces vamos a entrar por allí y nos vamos a dirigir, insisto, este es el muro sur de la mezquita, ¿eh? Nos vamos a dirigir a la iglesia de San Pedro, que la tendremos a la derecha y la vamos a ver desde el río. La sultana de mi Andalucía, que la judería te invita a soñar. La piconera enciende el brasero y en la fuente del potro llora un lucero. Ay, Córdoba mora, romance del río, la luna y el sol. Ay, Córdoba mora, tu patio florío de embrujo y color. Y en la mujer cordobesa, monumento a la belleza, porque así lo quiso Dios. De San Rafael, la mezquita con sus maravillas, la vieja tendilla con rumbo calés, tienen su Cristo de los faroles, sortilegio de sombra y de oraciones. Ay, Córdoba mora, romance del río, la luna y el sol. Ay, Córdoba mora, tu patio florío de embrujo y color. Y en la mujer cordobesa, monumento a la belleza, porque así lo quiso Dios. Y en la mujer cordobesa, monumento a la belleza, porque así lo quiso Dios. Y en la mujer cordobesa, monumento a la belleza, porque así lo quiso Dios. Esta es la Plaza del Potro, un sitio pintoresco también emblemático del Potro, porque hay una fuente ahí, se ve ahí que hay un poquillo, esa fuente es muy famosa. Ahora la vamos a ver, está aquí. Este es el Museo de Arte, aquí están todos los cuadros de Julio Romero, este Museo de Arte de Córdoba. Y esta es la posada, este edificio de ahí, que si podéis echar un vistacillo ahora, tiene, para mi gusto, de los patios más bonitos de Córdoba, porque es la piedra y luego en madera todo alrededor, es precioso. Es un salón actualmente se utiliza para actuaciones flamencas, este tipo de cosas, pero esta posada aparece en el Quijote.
Y ahí hay un esa posada por ser Don Quijote. Dice que conocía mucho de mundo Don Quijote, dice Cervantes en Quijote, y que había estado y hace una reflexión sobre los lugares que había visitado. Y dice literalmente que había estado en la Plaza del Potro en Córdoba. El río lo tenemos aquí muy cerquita. Y luego antes de que ya es que ven, antes de que, porque la iglesia de San Pedro está aquí ya cerca. Vamos a intentar trochar por aquí porque hay unas calles muy bonitas. Y como está José se ha adelantado, para ir preparándola. Pues os quería hablar también de los mártires de Córdoba, porque la iglesia donde vamos, que se llama San Pedro ahora, se llamó la iglesia de los Tres Santos porque allí se sabía que al menos 3 de los mártires habían sido enterrados. Entonces esa iglesia, que es la que se va a hacer la celebración, pues hay una urna donde se conservan las reliquias de los denominados mártires de Córdoba. Pero eso está muy estudiado y se ha estudiado cada vez más. Los mártires de Córdoba fueron 48. Entre el año 850 y el 858 hubo 48 personas de distinto origen, 22 de Córdoba, 6 de Granada, 6 de Sevilla, luego había algún sirio, algún palestino, había también de otras ciudades. Ahí hubo un momento donde estas personas reivindican, por ejemplo, San Rogelio, ¿no? A él le molestaba mucho que los propios paisanos se cambiaran a la fe musulmana para no pagar tributo. Era una forma cómoda de no pagar impuestos, porque una de las formas para no pagar impuestos era declararse muladí, es decir, convertirse al Islam. Entonces, estas personas reclaman la fe verdadera y lo hacen hasta tal punto que se personan aquí en Córdoba, en la mezquita, y se meten en el... Bueno, pues cada uno con una historia, ¿no? Por ejemplo, San Rogelio se metió en la propia mezquita con servideo a predicar el Evangelio. Entonces, de esas 48 mártires, los musulmanes tenían mucho miedo a que luego, una vez que los condenaban a muerte, los cuerpos, pues luego los recuperaran los propios de la propia comunidad para convertirlos en mártires. Entonces, con los cuerpos se hicieron barbaridades. En el año 1998, siendo obispo de Córdoba, don Javier Martínez, que luego se fue a Granada, por cierto, se hizo el último estudio de los cuerpos, se sacaron todos los cráneos y huesos que hay en la urna, que creo que está en la capilla, ahora la veréis, y se estudiaron todos esos cuerpos. Entonces, de esos 48 personas que fallecieron, hay muchos cuerpos que desaparecieron, sencillamente porque los tiraban al río. Bueno, había distintos tipos se están estudiados perfectamente. Todos fueron decapitados menos 2. Todos fueron decapitados, pero es que los decapitaban ya como cuando estaban muertos, digamos, porque le hacían otras cosillas antes, ¿no? Entonces, hubo algunos que con el cuerpo entero los dejaron en el río y hay testimonio de que se recuperaron algunos. Luego, normalmente, le experimentaban el martirio. En el caso de San Rogelio, le cortaron las manos, los pies y lo degollaron, a él y a Servideo. Y luego los quemaban. Hacían una pira que se llama en la otra parte del río. Entonces, los cuerpos que se sabe que hay ahí ahora mismo son 25, 26 cuerpos. Son los que se reconoce que están ahí en la urna. Y hay una cosa muy interesante, que se incluyen dentro de ellos, porque están perfectamente identificados. Hay una losa que la vamos a leer en la puerta de la iglesia, porque se descubrió en el año 1575, descubrieron la fosa con los santos mártires. Pero hay mártires romanos de la persecución romana y de la persecución musulmana. Dentro de la persecución romana, Aciclo y Victoria, San Aciclo y Santa Victoria, que son los patronos de Córdoba, que son mártires, pero en este caso romanos. Entonces se estudió que había 5 cuerpos del año 400 y pico y el resto de los años 800 y pico. O sea, los mártires romanos y los mártires musulmanes. Y se estudió perfectamente que hay 4 cuerpos que fueron los de Jeremías Seglar, Emilia, Servideo y Rogelio, que los recuperaron de la pira. Es decir, en aquella época una incineración no era como ahora, que ponen el horno a 2000. Aquello era una incineración hecha con madera, entonces los cuerpos no quedaban totalmente. Entonces se sabe perfectamente que esos 4 cuerpos se conservan en la urna como las cenizas, pero la ceniza significa con huesecillo, ¿vale? Entonces en el año 1802
don Antonio de Villodres, que aparece en donde está la reliquia de San Rogelio, si lo miráis en la base, aparece don Antonio Martín de Villodres. Es un miembro del Cabildo Catedralicio de Córdoba, que estuvo de obispo en Chile, que este hombre hace una donación de la reliquia de San Rogelio a la parroquia de Illores para siempre. Yo he estudiado un poco este hombre nació en Moclín, de hecho es un hombre que conocería y murió en Córdoba. O sea, él conocería el fervor del pueblo y entregó con el relicario. Entonces, el padre era de Illores, la madre de Moclín. Eso ya lo sabrá. Es que Andrés Palma nos dio una conferencia sobre entonces eso. Muy probablemente yo, porque eso no he llegado, muy probablemente lo que tenemos allí posiblemente tiene que incluir restos de San Rogelio, porque o bien son directamente restos de San Rogelio tal la incineración, o como mucho sería la pira de los 4, Servideo y Rogelio, que fueron incinerados juntos, y el día de antes habían sido incinerados Emilia y Jeremías. Por tanto, hay mucha probabilidad, ¿no? Yo esto lo veo, mucha probabilidad de que ahí haya restos de San Rogelio. Entonces vamos a la iglesia de San Rogelio. ¿Te habías dejado sobre del coche? ¿Qué iglesia más bonita está en el país, en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Sí. Gracias. Venga, vamos. No. Basta. Enrique quería coger la... Como iglesia que peregrina en Illora, unidos a nuestro obispo y al Papa. Queremos ser buenos sarmientos de Cristo y dar siempre el mejor fruto. Traemos las oraciones y peticiones de todas las personas que hubieran querido acompañarnos y no han podido, y que confían en la intercesión de nuestro patrón San Rogelio, para afrontar su día a día todas las inquietudes que tienen. Con este espíritu de gratitud y oración, la parroquia de Illora, la hermandad de San Rogelio, todos los que venimos desde Illora, comenzamos la celebración de esta Eucaristía. Agradecemos a don Domingo habernos permitido celebrar esta Eucaristía en un lugar tan vinculado a nuestra fe, a nuestra devoción por San Rogelio. Y ahora, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos que somos débiles y que necesitamos de la fuerza del Señor en nuestro día a día. Esta tumba la encontraron el 26 de noviembre de 1575 y hasta 1970, esa fecha, el 26 de noviembre, había una procesión del Cabildo desde la Catedral de Córdoba aquí en la iglesia venerada de San Martín. Desde el 26 de noviembre de 1575. Ahí en una azuleja. Tú lo que tú veas, no para tú.
murió de 1791. Y en 1998 cuando se hizo un estudio ya que os comentaba antes sobre el contenido de la urna, para verificar que están todos los mártires que aparecen ahora aquí al salir de la iglesia, lo vamos a ver en azulejos, donde están todos. Entonces, bueno, pues se comprobó y hay 25, 26 personas, de los cuales 6 son de la época romana y el resto de la época musulmana. Entre ellos, como os digo, San Rogelio y Servideo y Emilia y San Jeremías, que se conservan el conjunto de las cenizas. Hay un dato escalofriante, diría yo, que San Rogelio murió el 16 de septiembre del 852 y él y Servideo le dijeron hicieron una profecía de que el emir de aquella época, Abderramán II, le quedaba poco y murió 6 días después de ello. El emir Abderramán II murió el 22 de septiembre del 852. Hay una foto, hay un artículo por ahí publicáis con una foto de don Antonio Fernández Dueñas, que fue quien en el año 1998 estuvo 2 meses la colección, los cráneos, los fémures, los restos distintos que había, los que había de mujeres, los que había de hombres, y está por ahí publicado todos sus nombres. Entonces, como decíamos antes, interpretamos que en 1802 este señor, don Diego Antonio de Villodres, Martín de Villodres, que es el que donó el relicario que hay allí en la iglesia, junto con la reliquia, posiblemente acudiera a las que estarían localizadas como de los 4 mártires que se recuperaron de una pira, de una incineración, y probablemente, yo la verdad es que me he acercado un poco a esto, pues prácticamente seguro, porque siempre le he dicho, pues claro, si uno coge una reliquia de ahí, pues menos probabilidad, ¿no? Pero aquellos fueron reliquias de los 4, concretamente de los 2, Servideo y Rogelio, que fueron incinerados el 16 de septiembre, que pues, con casi toda la seguridad es lo que conservamos allí en el pueblo. Pero aquí en el restaurante hay que ir. Y ahora la y Servideo. Esos son mártires ya de la época musulmana. El 26 de noviembre de ¿qué? ¿Qué parte? ¿Para abajo? A ciclo, dice, con ocasión de practicar una obra en esta iglesia del apóstol San Pedro, fue Dios servido de que me descubriesen las sagradas reliquias de los santos mártires que en ella se veneran. A Ciclo y Victoria, nuestros patronos, Fausto, Januario y Marcial, Perfecto, Arginiro, Cristóbal y Lovigildo, Sisenando, Zoilo, Elías, Jeremías, Agapito, Pablo y Teodomiro, Sabigoto, Argentea, Flora y María, Emilia, Félix, Rogelio y Servideo. De la primera estrofa.
Esta iglesia, Guapo tiene la Navaria. Cuando Fernando III conquistó Córdoba, porque sabemos todos que Granada fue en 1492, el día de la toma, el 2 de enero, pero Córdoba fue mucho antes. Córdoba fue tomada en el año 1236, casi más de 200 años antes. Fernando III, el santo. No, 1200, pero 200. Entonces, Fernando III, el santo, mandó construir una serie de iglesias que le llaman aquí en Córdoba, que además hay una ruta turística, las iglesias fernandinas, que son todas una iglesia muy bonita del estilo gótico, y esta es una de ellas, una iglesia claramente del estilo gótico, con su, la habéis visto desde dentro, con su rosetón, con la doble nave, y ahora en el camino supongo que pasaremos por alguna más, pero son un espectáculo todas estas iglesias. En el casco antiguo de Córdoba van apareciendo, que son 10 iglesias que se llaman las iglesias fernandinas, la ruta de la iglesia fernandina, y esta es una de las más bonitas, de las 3 o 4 más bonitas. No lo hemos dicho, esto es patrimonio de la humanidad, todo el casco antiguo de Córdoba, que es el segundo más grande de Europa. Es como una especie de pueblo enorme, no se puede construir nada. Entonces, muchas veces se cree uno que es una casa, yo estuve viviendo, era así. Era como esta. Entrabas por una puerta, luego hay un patio y a lo mejor hay 4 o 5 viviendas, 6 o 20. Un patio de vecino. Sí, un patio. Es siempre igual. Claro. Mira. En patín. O va andando con en patín. Y ahí siempre hemos pasado ya por 3 iglesias fernandinas, que por cierto en todas hay un señor con traje negro y corbata roja, porque
es institucional. Hay una ruta en Córdoba, y estáis viendo que hay muchas visitas, que es la ruta de la iglesia fernandina, que son todas las iglesias románicas, el estilo románico clarísimo, que mandó construir Fernando III el Santo cuando conquistó Córdoba, digamos, para despertar el catolicismo y la verdadera fe una vez que se produjo la Reconquista. En la de San Pedro es una de ellas, tiene el rosetón más chiquitillo, lo habéis visto, era más chiquitillo. La de San Andrés que hemos pasado, yo lo he dicho con quien iba, que hemos pasado cuando ya hemos girado a la izquierda, esa está un poquito, se ve, el pórtico es muy bonito, y este es San Lorenzo, que es otra de las más bonitas de la ruta fernandina. Y esta tiene además un poco simbólica aquí en Córdoba, porque es lo que es Córdoba, ¿no? Ya lo veremos en la mezquita. La iglesia es románica, pero aquí había una mezquita antes, que el minarete, no sé si lo adivináis, dónde termina. Y ahí digamos que aprovecharon para hacer una torre más alta renacentista. Se puede visitar aparte, hay unas escaleras de subida. Y es una iglesia muy bonita, y dentro hay unas imágenes muy impresionantes de la Semana Santa que salen el lunes por la noche, que es el Cristo de Ánima, que es una imagen impresionante de la Semana Santa de Córdoba, que es la única que procesiona empujada, no va a hombro, va empujada con vamos, que la van llevando con una especie de rueda. Pero es una imagen, merece la pena entrar simplemente por ver esa imagen, es espectacular. ¿No se puede entrar? No lo sé, porque yo como estoy acostumbrado yo la última vez que entré fue a una misa, pero no estoy acostumbrado. Lo que pasa es que podéis preguntar, porque la ruta fernandina, que te pagas por esa ruta, y por eso en San Pedro mismo, cuando habéis llegado a mí, estaba el pregunto pues el mismo traje, todos, tienen un traje negro, camisa blanca. Aquí hay un restaurante que tiene es muy conocido, bueno, un restaurante que se llama Las Cucharas de San Lorenzo, que está ahí en la esquina, que gusta mucho. No muy lejos de aquí está la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, el campus de la Facultad de Derecho. Y esta calle, que es donde está el restaurante, termina en una plaza donde pueden acceder al autobús, porque no hay autobuses, porque la vuelta es todo acumulado lo que hemos hecho en cada visita. La verdad es que podemos cambiar y podemos hacer otra ruta, pero que hay que hacer unos 3,5 kilómetros, o 3, te digo. 3. Pero ya llevamos energía nueva. ¿Qué vamos a comer? O peor todavía, llevamos unas pocas ganas. Bueno, vámonos. Tres arcos. Eso se repite, y es el elemento clave del arte de Andalucía. Ahora, claro, ya podemos poner alternancia de colores, alternancia de dibujos, y ahora vais a ver en el Mirrad, que es una joya del arte andalusí mundial, una de las maravillas del mundo, cómo esto se hace, pero a todo, trayendo mosaico de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, vidrio, de género, maravillas, pero siempre arco de herradura, alfil rectangular y arco ciego. Los cepillos. Eso lo tenéis y en todas las puertas. ¿Cepillos? ¿Te lo quité todo? No, que tiene.
Vamos a entrar por aquí, por la puerta de Santa Catalina, pero cuando llegue José. ¿Está aquí ya José? Aquí. ¿Seguimos? Estamos. Vámonos. Le estaba diciendo que toda esta fachada, esa es la fachada sur, estamos más cerca del río. La mezquita creció y creció hasta que ya se quedó a 30 metros del río. No pudo seguir creciendo. Esta es el ala este de la mezquita. Y aquella, el ala sur. El ala sur es muy importante, ahora lo vais a ver. Acordaros cuando estemos dentro donde está el río. Porque en el mundo árabe el sur es muy importante. Vale, no, pero Todo el arte se copia posteriormente en el mudéjar. Estas más antiguas, conforme vamos para allá son más modernas. Para allá más antiguas, la mezquita. Conforme vamos para allá, las puertas son más antiguas porque la mezquita creció hacia allá. Pero siguen con la misma estructura siempre, ¿veis? Esto se pueden llevar perfectamente 100 años. Delante y por detrás. Y aquí no lo Ya, aquí hay una cosa muy curiosa. Esta se llama la Puerta de Santa Catalina. En Illora tenemos nuestra llave también. El patio de los naranjos. Aquí hay una curiosidad increíble, que es, allí arriba, veis a la derecha, veis allí a la derecha, es la copia fidedigna que nos queda de lo que fue el minarete de la mezquita original. Antes de que fuera embutido, ahí arriba a la derecha hay una copia de cómo fue el minarete de la mezquita original, antes de que fuera embutida ya por la parte de la centrita de la torre. ¿Lo veis allí? El minarete. ¿Lo veis? ¿Este cuadrico que hay ahí? No, bueno, cuadrico no, es una torrecilla con su arco, es allí a la derecha. Sí, claro. En esta puerta, fijaos qué cosa tan curiosa, nos queda un registro de cómo fue el minarete en tiempos de Ramán III. Ahí. Aquí todas las reproducciones que hay están basadas Venían de pie, como copia, pero que ya la única que hay que el minarete. Ahora ya esa es se quedó embutido. Quedó embutido el original. Puerta de Santa Catalina. And then do the start. Tiene pinta de que es por ahí, ahí está. Estoy esperando, vamos. De todas formas la entrada es por ahí. Sí, probando. Proba. ¿Por dónde se entra aquí? Por aquí. Pero este es el patio de los naranjos, que también se ha ido incrementando. La mezquita por fuera ha crecido hacia el río y por dentro ha crecido para acá. La parte más antigua está para allá y la parte más moderna para acá. Digo porque cuando estemos dentro sepáis en cada momento dónde estamos. Este es el norte, aquello es el sur, el este y el oeste. Porque dentro, como no hay mucha luz, en un momento dado te quedas, pero es que la orientación en el mundo árabe musulmán tiene mucha importancia. Y ese es
la torre de la mezquita, que fue un minarete que estaba diciendo yo, quien me ha oído que está ahí una copia exacta, está embutido dentro. ¿Sabéis lo que es una mezquita, no? Una mezquita es muy sencillo, es un sitio que tiene una parte inicial normalmente descubierta, que es esta, donde por eso hay fuentes, hay varias fuentes, donde hay un rito de limpieza y luego se pasa dentro a orar, simplemente, pero en una dirección. Lo que pasa es que aquí la dirección está cambiada, ahora veremos por qué. Entonces este es el patio de los Naranjos, que ha ido creciendo desde la mezquita original, empezó con 74 metros y ahora posiblemente pueda tener perfectamente 140. José, ¿dónde está José? Porque Córdoba llegó a tener 600.000 habitantes. En la época, en el año 950 Córdoba tenía 500.000 habitantes, lo que no tiene ahora. Eso era ¿imagináis lo que es 500.000 personas? Escúchame, sin agua, digamos sin agua, sin canalización, sin luz, sin sistemas sofisticados de alcantarillado. 500.000 personas vivían aquí. Por eso se fue ampliando y ampliando y ampliando. Por aquí. Cuidado con el pozo. Como la Alcalá Real. No, pero sí, lo voy a explicar, pero... ¿Esto que son las mazmorras? ¿Estamos ya o viene más gente? ¿No? Yo qué sé, me lío un poco con todo, yo no sé. Allí hay unos pocos, pero están despistados. Mira aquí. Guillera. Me falta el paraguas rojo típico. Que te dé la prima el tuyo. ¿El niño de lunares? Está muy llamativo. ¿Me oís todos? No puedo dar mucha cosa porque... Mira, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Espérate que todavía no vienen todos. Bueno, un poquito de historia y vamos entendiendo. Sabéis que los musulmanes entraron en España en el año 711, batalla de Guadalete, entraron muy rápido. En un par de años ya estaba colonizada toda la península ibérica. Aquí a Córdoba llegaron en el 711. Pero en esas fechas, un poco después, estaban ocurriendo unos eventos muy importantes en el califato omeya de Damasco. Allí una sublevación de una corriente que le llaman los abasíes, que masacraron a todos al califa de Omeya, al sexto descendiente de Mahoma, masacraron a la familia, salvo a un nieto que huyó, por eso le llaman Abderramán I, le llaman el halcón de Al-Ándalus, porque fue capaz de sobrevivir. Fue una epopeya como llegó desde Siria, llegó, finalmente su madre era bereber, y eso le ayudó mucho en el norte de Marruecos, le ayudaron mucho, y curiosamente entró en el año 756 por Almuñécar, entró Abderramán I por Almuñécar. Dicen que una de las primeras noches la echó en Loja, y llegó a Córdoba y estuvo 20 y tantos años intentando, hasta que consiguió ganarle al representante de los que le habían a él
machacado a su familia, a la Basí. Entonces esta mezquita la empezó a derramar primero ya en el atardecer de su vida, en el año, hay ahí duda, 748 probablemente. Le faltaba poco para morir, murió en 752. Y estamos en la mezquita primigenia, en la primera parte de la mezquita. La primera parte de la mezquita tenía el patio y 12 filas de columnas, 12 filas. Y hacia allá, aproximadamente donde están esas personas allí, ahí donde está esa cosa negra, hacia allá era cuadrado, Es la primera parte de la mezquita, se llama la primigenia, la derramada primero. La puerta está aproximadamente por ahí, esa puerta que les digo yo que marcó un hito en el este. ¿Dónde está hecha la mezquita? Muy cerca del río, al lado del Palacio Episcopal, que hemos dicho antes cuando lo hemos visto desde el autobús, que ahí vivía el emir, y sobre unos edificios que compró Abderramán a las comunidades cristianas, sobre un antiguo palacio episcopal o iglesia visigoda, tardorromana, que es lo que se ve aquí. Estos son ruinas, esto se hizo en el 1930, unas excavaciones donde se construyó la mezquita, ¿de acuerdo? Sobre un antiguo palacio, complejo episcopal tardorromano visigodo, que se ve aquí perfectamente. Esto sigue habiendo excavaciones. ¿Qué características tiene la primera parte de la mezquita que estamos viendo? Como dicen los especialistas, que yo no lo soy, aquí está el ADN, que luego se ha ido creciendo, el ADN, el núcleo de la mezquita. Aquí están los elementos principales. En primer lugar, esto se hizo en 2 años, porque son materiales de acarreo. Podéis ver que no hay ninguna columna igual que la otra. Son todas columnas, que eso es lo que cuando uno entra aquí, si no mira y se explica, en esta primera parte, que no en otra, en esta primera parte, que se extiende poco más, se extiende hasta ahí, hasta esa parte, hasta ahí, hasta donde están esos muros, ahí estaba, ese era el sur en aquel momento, y ahí estaba el muro más importante, que es el muro de la Qibla, el sur, el Mihrab, hacia donde se produce el rezo, que teóricamente tiene que estar orientado a la Meca, pero que los omeyas, las mezquitas omeyas, tanto en España como en Marruecos, no está orientado exactamente a la Meca, está al sur. Hay varias teorías. Hablan de que él vino a decir, ya que me habéis echado yo, ahora voy a hacer un poco de desorden. Y hay otra teoría también que se aferran a una parte de la escritura que dice que entre el este y el oeste está la verdad, ¿no? Entonces está orientada exactamente al sur, no a la Meca. Entonces el muro original estaba aquí. Ahí estaba y el Mihrab estaba allí. Esto si lo vemos, el techo es así. Tengo aquí una foto. Estos son los techos, van así. El modelo este de mezquita es muy especial. Solo está copiando a la mezquita que es la explanada de las mezquitas de Jerusalén, a la famosa mezquita que es la explanada. Las naves son perpendiculares al muro famoso del sur de la Qibla. Aquí, ahora está bien. Pero las naves son perpendiculares. Las columnas van perpendiculares al muro. En otras mezquitas van paralelas. Aquí van perpendiculares al muro. Con lo cual los techos están aquí. Cada columnario está entre 2 aguas. Y ahora veréis por qué, además, es una cosa impresionante. ¿Qué hacen aquí? Esto es una cosa inédita, esto no hay en ningún sitio del mundo. Las columnas, como cada columna viene de su padre y de su madre, templos visigodos, templos romanos, si vais viendo es que no hay 2 iguales. Todo lo que había alrededor se lo trajeron aquí. Entonces lo que consiguieron fue, con este sistema de doble arco, ¿veis que hay 2 arcos? El primero es un arco de herradura, que lo que contribuye a que no se muevan las columnas unas con otras y sean estables. Y el segundo es un arco de medio punto, que es el que verdaderamente aguanta la estructura. Y está tan bien hecho, por esa distancia de 1 metro, que lo que va por ahí es un verdadero acueducto. Entre los tejados están así, eso está en medio, aquí hay un tejado, otro tejado, si se ven desde arriba, aquí van los tejados por arriba, y se recoge el agua ahí en medio. Cuando llueve es impresionante, van vertiendo al patio como si fuera un verdadero acueducto y se ven 12 caños. Son las 12 naves que construyó Abderramán. Perdón, 11 naves. 11 naves y 12 filas de columnarios. Y esta es otra de las claves del arte andalusí, la alternancia de piedra y ladrillo. ¿Lo veis ahí? Piedra caliza y ladrillo. Dicen los muy especialistas que como en aquellos tiempos no había buenos canteros,
El ladrillo, que está hecho con argamasa, contribuía a limitar los fallos que pudiera tener el corte de la piedra. Y entonces el sistema era perfecto. El primer arco evitaba el pandeo y que se movieran las columnas unas con otras, y el segundo era el que reforzaba la estructura. Esas son las características. Dicen que la alternancia de coloración rojiza caliza está inspirada, no sé si habéis estado en Mérida, en el acueducto Milagro de Mérida. Se parece mucho a esto. Entonces aquí estamos, era mucho más pequeña de lo que se ve, porque hacia el fondo es una ampliación, es la última, si tuviera donde se ve aquel muro negro, por allí, por aquí y por aquí. Todo lo que hay en los alrededores son capillas católicas ya posteriores, son mucho posteriores, ¿vale? En principio esas capillas no eran, ¿de acuerdo? Entonces era un sencillo bosque de columnas y la gente se ponía de columnas y iba rezando hacia el mihrab que estaba ahí, donde están esas personas ahí estaba el mihrab. Más a comprobar esa es se llama la mezquita embrionaria de Abderramán I. Se comenzó, como os digo, en el 748 y se terminó en el 752. Dice la escritura que él consiguió rezar aquí antes de morir. Que después su sueño empezó antes de morir en el peso. Entonces, las columnas, hay algunas protegidas, hay una de alabastro, hay una que hay una cruz que se dice que es la del cautivo, que dice don Manuel Neto Cumplido, dice que ahí es un cautivo que con la uña hizo esa cruz que está allí protegida. Todas las columnas son absolutamente distintas unas de otras. ¿Cómo conseguían más o menos dejarlas igual? Fijaos que las bases, unas tienen más altura, le ponían más ladrillos, más piedra y otras menos. Si tenía la columna, pues no podían cortar para igualarla arriba. Entonces, fijaos las bases, ¿veis? Eso tampoco se ve cuando uno entra aquí, luego se lo pide. Esta no tiene, esta tiene aquí, esa tiene más ancho, aquella no tiene casi nada. Cada una tiene lo que tiene. Cada una tiene lo que tiene. Diferente hasta más compró a los que han tenido época, a cambio de permitirle reforzar la iglesia para aquellos que estaban. Entonces se construye con 12 filas de columnas y con 8 naves, que eso se ve, las naves digamos que son, mi padre va a tener que coger un poquito. Aquí. Si veis la mezquita, nosotros estamos ahora mismo aquí, en esta primera parte. Y los techos, estos techos estaríamos así, los techos van así, ¿veis los techos? Y hay 11 naves. Era simétrica. La anchura de cada nave que va entre columnas era igual, salvo la más importante, que es la que va por el centro, que iba al mihrab, que es donde estaba la Sagrada Escritura, que esa era siempre más ancha. Entonces, 11 naves, las dos de los laterales eran un pelín más estrechas y la del medio, que es la más ancha porque conduce directamente y además cuadrada. Vais a ver que con las ampliaciones se pierde la simetría de la mezquita. La última ampliación, que es la de Almanzor, que la explicaremos, hace que se vaya hacia allá y entonces el mihrab queda descentrado, porque se hace más ancha por una parte, por una. Entonces, material de acarreo impresionante, 2 años. Solo 2 años en hacer todo esto y no se sabe quién fue el arquitecto. Pero la puerta de San Esteban, que tiene ese sistema también que perduró para siempre, eso lo vais a ver que se repite por todos lados. Pues lamentablemente no sabemos qué fue, pero por aquella época ya había genio. Por tanto, esta mezquita se construye 80 años después de que entren los musulmanes por el sur de España. Aquí está esta parte de aquí, esa es la parte primera de la mezquita. Tenía su parte de patio y su parte de unos 40 metros de rezo y unos 40 metros de patio. 74 por 78 la primera parte de la mezquita. Ahora vamos a coger la nave de la Qibla, donde está el mihrab, y vamos a empezar a hablar de las ampliaciones, ¿vale? Entonces las preguntas que nos vamos a hacer en cada ampliación son más sencillas. ¿Sigue siendo material de acarreo o son columnas que vienen ya de Córdoba? Vamos a verlo.
se mantienen. Estas son de los alrededores de Córdoba, templos de la provincia. Templos romanos y visigodos. Porque no hay ni una igual que la otra. Y algunas tienen un valor incalculable. Una de la base, que está por allí, que está cubierta con metacrilato para que nadie la pueda tocar. Entonces esto se construye, por eso se llama material de acarreo. Primero la prisa y segundo que en aquel momento Abderramán había terminado de vencer, de establecer el Emirato Independiente de Córdoba, Emirato Independiente de Córdoba. Él establece un emirato y seguramente no había personas especializadas todavía en la cantería, no habían descubierto, porque empezaron una cosa muy importante que descubre, que yo creo que había hecho un viaje a Cabra. La piedra de Cabra se quiso destruir a trabajar y vamos a ver ahora mucha piedra de Cabra y del Valle de los Pedroches, pero estos son templos, como dice templos absolutamente, no hay dos iguales. Y los dinteles tampoco son iguales, nada igual. Se llama material de acarreo. Y esto que fue, esto no se vuelve a repetir en el mundo. Este sistema de doble arco de herradura y de medio punto, con sistema de desagüe. Bueno, pues nos vamos a irnos ahora, vamos a andar unos 80 o 90 años hasta que llega, porque aquí dicen las crónicas que podían orar 10.400 personas. Como no se sientan, no necesitan sitio, lo único que necesitan es ponerse de rodillas y orientarse. En esta primera parte de la mezquita todavía no existía la masura. La masura se crea unos años después para proteger al imán o al califa. ¿Por qué? Porque los asesinatos eran fáciles, las personas estaban así. Entonces, con el tiempo se hace una estructura pegando al muro principal donde entra a rezar el imán o el califa protegido del resto del eso lo vamos a ver en las ampliaciones posteriores. 752 estamos terminando, 784 estamos terminando la primera parte de la mezquita, ¿de acuerdo? 52, muere Abderramán, 52. Mira que el siglo VIII, estoy siendo demasiado preciso. Pero es que los siglos, el siglo VIII la gente da que 700 y pico también. ¿De acuerdo? Seguimos un poquito más. No, aquí no hay banco. En la iglesia no hay banco. Aquí no hay. Sale una cosa. Y yo, bueno. Ya no hay manifestaciones, pero aquí estamos a las 6 estamos, a las 6 estamos aquí. Yo me entiendo, bueno, pues aquí comienza, porque aquí está el muro de la esquina, donde está aquí comienza la ampliación de Abderramán II. Abderramán II. Y Cham I, que fue el sucesor de Abderramán I, lo único que hizo fue, bueno, inició el minarete de la mezquita. Lo que pasa es que sí fue destruido por Abderramán III. Pero ahora aquí ya empezamos la ampliación de Abderramán II. Abderramán II amplió unos 24 metros solamente la mezquita y fueron 8 filas de columnas. Esto, lo que pasa es que esto está influenciado por la catedral, no lo vais a ver. Esta, pues, se ve mejor desde aquí, 8 filas de columnas. Aquí seguimos con material de acarreo. Es decir, siguen trayendo columnas de los alrededores, pero ya empiezan a trabajar los capiteles. Y hay unos capiteles muy interesantes que se llaman capiteles de pencas que ya están trabajados en Córdoba, pero no las columnas. Las columnas siguen siendo material de acarreo y se mantiene el sistema caliza-ladrillo. ¿Lo veis?
Entonces, lo que pasa es que esta parte está muy modificada porque es el transcoro, ahí está el coro de la catedral, que lo vamos a ver, de la catedral renacentista. Pero Abderramán hace esta ampliación a finales del siglo VIII y esto llegó en el siglo XV. No nos confundamos que esto era un bosque de arco, Claro, que esto como un palmeral de columnas. Y esta fue, y ahí estaba el muro. Abderramán II pone el muro ahí, que además está todavía, fijaos que de bonito, que decorado esa columna. Ahí estaba el muro de la ampliación al sur, siempre vamos hacia el río. Allá vamos al río. El norte, aquí tenemos la calle Torrijos y hacia allá la calle por la que hemos subido. Entonces ahí puso Abderramán II su muro de la quibla, ahí. Y además está detectado. Ahí rezaban, ya se cogió allá un poco y rezaban 20 metros, que hay de aquí 24 metros y rezaban aquí. ¿Bueno? San Pedro. Sí, pero esto yo no ahora vamos a entrar en la característica mucho elementos que vienen después de la catedral, ¿vale? Ahora veremos cómo aparece. Es una cosa muy interesante ver desde que llegó Fernando III, cómo poco a poco fue establecido ese impulso de los movimientos cristianos aquí, que no fue por la catedral. En 1236, un poquito antes de una misa, pero en 1236, el día de San Pedro, el 29 de junio de 1236, hay una celebración aquí con el rey, que es la primera celebración religiosa. Y ahora veréis cómo se produce, ¿vale? Luego ya vino la catedral renacentista, una maravilla también del arte renacentista. Entonces, aquí está, como os digo, la ampliación. Luego viene... No, esa es la de Granada. Estas son los hermanos, Hernán Ruiz el viejo y Hernán Ruiz el viejo. Y os quería comentar que después de Abderramán tienen tres califas que hacen distintos grados. Califas no, estamos todavía con el Emirato de Córdoba. Estamos todavía en el siglo VIII, todavía no, el Emirato de Córdoba, emires. Hay tres emires que lo que van haciendo es, por ejemplo, Abderramán II, esta ampliación, es que Abderramán II es el que murió después de ese problema. Claro, como se nos ocurrió esta visita del día. Era emir todavía, el segundo, Abderramán II era emir todavía. Este es el que murió el 22 de septiembre de 851. Entonces, luego vinieron otra serie de emires y el propio Abderramán III, que Abderramán III es el que se proclama ya califa. Ya no solo es el jefe militar, sino el protector y el jefe religioso. Ahí no se hacen grandes ampliaciones, ahí lo que se hacen es reforzar los muros exteriores que están duplicados, la mezquita, los muros laterales tienen como un doble muro. Se hace, Abderramán III hizo el primer minarete que está embutido en la torre que ven ahora, tenía 40 metros, esa torre tiene 54. Y entonces, la siguiente ampliación, que es la que vamos a entrar después de ese muro hacia allá, ya se debe al califa Amatén II, que dicen todos los especialistas que es la más rica y la más impresionante desde el punto de vista del arte. Entonces ahora nos vamos, atravesamos el muro de la Qibla, que ya lo destruyeron para nosotros, y nos vamos a la siguiente ampliación. Aquí destruye Abderramán el segundo, el muro que hay aquí, y amplía, ya no, es la última porque además no puede más, está el río ya ahí. Ya estamos, desde ahí, el muro que os decía esta mañana de las columnas. Aquí hace 12 filas de columnas más, otros 40 metros hacia el muro de la Qibla, que ahora sí lo vamos a ver, el muro de la Qibla, porque ese ya no se ha destruido, y vamos a ver dónde está el mihrab. Estaba aquí antes y varios de los elementos del mihrab que hay aquí están ahora en el mihrab. Esta de aquí donde estamos es un sitio muy importante porque se funden las dos culturas, porque esta es la capilla de Villaviciosa, ahora la explicaré. Entonces a la piel le pasó una cosa, se alejó demasiado de la parte de la entrada principal, llegaba muy poca luz.
No olvidéis que la catedral estaba. De hecho, ahora la catedral de la Mercedes se subió para arriba. Entonces, como estaba muy oscuro, hizo un lucernario, que es una joya del arte andaluz, este lucernario. Esto lo hizo para que entrara luz a la mezquita y la amplió 12 filas de columnas más, otros 40 metros hacia el fondo, ya se topó con el río. Y aquí tenemos una novedad, las columnas ya son columnas de Córdoba y provincia, son columnas rosas, esa piedra rosa es de Cabra y la azul de la sierra de los Pedroches, del Valle de los Pedroches. Y además, espectacularmente, fijaos cómo la alternan, una sí, una no. Cabra, Pedroche, Cabra, Pedroche, Cabra, Pedroche. Mirad los dinteles de inspiración, son corintios, de inspiración romana. Y sí se mantiene la piedra caliza, el mismo sistema, ¿veis? Pero aquí la riqueza, no vamos a irnos hacia adentro, cuando lleguemos al muro de la Quibla, pues donde tiene ya el éxtasis del arte, Alaquén II era hijo de Abderramán III, donde tiene el éxtasis del arte andalusí. Y ahora os comentaré esto, porque aquí es donde rezó por primera vez el rey Fernando III cuando conquistó Córdoba. Aquí. Esto se convirtió en capilla mayor y un poquito más tarde, 100 años más tarde, se autorizó la construcción de la capilla de Santa Viciosa de estilo barroco. Aquí la estáis viendo. Esto es una capilla, esto fue la primera capilla, se llama de Villaviciosa, donde se rezaba aquí en la mezquita, antes de construir la catedral renacentista. Entonces se rezaba, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y cómo, fijaos cómo los arquitectos respetan el estilo anterior, el estilo andalusí, y encajan todo lo nuevo que viene perfectamente con el estilo andalusí. Vamos a acercarnos al muro de la Quibla, de la última, de la Balaqueña. Estamos ya a 30 metros de arriba. Todas las maravillas de las columnas, cómo se alternan, la columna azul, rosa. ¿Veis? Claramente que hasta ese altar, ahí es donde llegaba la mezquita, eso siempre se va respetando. 11 filas, 11 naves. Eso hasta ahora seguimos con la simetría, este es el centro. Hay la misma distancia hacia allá que hacia allá. Es la ampliación de Almanzorla que luego nos va a hacer que la mezquita quede asimétrica. Y aquí estamos en el muro de la Quibla, que es una joya del arte andalusí mundial. Esto está en los libros de todo, esto es impresionante lo que es. Vamos a acercarnos, porque está en reforma. Aquí está la Maxura. Con Alaquén II ya se hace aquí una zona en la que solo reza el califa, la Maxura. Y aquí tenemos el muro de la Quibla y tenemos el mihrab. Aquí hay... Por eso está aquí todo el mundo concentrado, por favor. Esta es la Maxura, el muro de la Quibla. Aquí tenemos tres lugares muy importantes. A la izquierda, en esa sala que hay, es donde se guardaba el tesoro de la mezquita. El tesoro de la mezquita. Aquí está el mihrab, donde está la Sagrada Escritura. Aquí es la dirección del rezo y lo que aquí no está orientado a la Meca, está al sur. Y esa puerta es muy importante, esa puerta es el zapato de la puerta por la que entra él. Aquí esta puerta está comunicada con un pasillo al exterior y no está el palacio del papá. Atravesamos, entraba directamente aquí, a través de esa puerta. Es una innovación es una cosa impresionante. Y veis, os fijáis lo que os decía de la puerta de San Esteban que se repite. El alfil rectangular y los arcos ciegos. Piezas de mosaico de Constantinopla le pidió al Niceforo II, a la que le escribió a Niceforo II para pedirle todas esas piezas que veis para construir esta maravilla del arte andalusí. Pero veis cómo está de nuevo representado la trilogía que os decía: herradura, alfil y arco ciego, pero de una riqueza enorme.
Y si entramos donde se pudiera entrar al Mihrab, ahí está la concha, el techo en forma de concha que siempre ha tenido desde que estuvo allí hasta que se trasladó. Ahí hay unas inscripciones muy bonitas, las podéis ver en internet, donde se dice... De verdad, hay aquí una... Dios y el califa, que el califa era el representante de Dios en la tierra. Aquí hay una capilla muy importante que visita mucha gente, donde están las cenizas de Luis de Góngora, ilustre cordobés, poeta cordobés, Luis de Góngora. Pues allí hay una capilla donde están sus cenizas. Allí hay otra capilla, aquí hay enterramiento ilustre, lo que yo quería decir. Aquí está enterrado también el Inca Garcilaso, en otra capilla que está hacia allá, pero la capilla donde está Luis de Góngora, su ceniza, está ahí hacia allá. Entonces estamos ya con la ampliación de Alacant, nos metemos directamente en el año 925, 926, ¿de acuerdo? Pero en ese año, cuando Alacant hace esta ampliación, se estima que en Córdoba había 600.000 habitantes, que es una barbaridad. Y aquí, por tanto, podrían cruzar perfectamente en un día 15, 16, 17.000 personas, imaginaros, rezando todo hacia... Pero el califa rezaba ahí, no, el resto de personas no tenían contacto porque él venía directamente desde su casa. No había riesgo de que sufriera ningún tipo de atentado. Y fijaos la maravilla de las columnas, fijaos cómo las alternan, no falla, van alternando siempre rosa de cabra, azul de pedroche, rosa de cabra y los dinteles, que son una maravilla. Y van en diagonal, pues claro, como las va alternando van en diagonal. Y cómo van trabajando también toda esta parte, que aquí seguimos recogiendo, fijaos qué maravilla dentro. Esto, yo que no soy un especialista en arte, pero a mí aquí me han explicado estas personas que me han emocionado de la maravilla que hay aquí. Ahora se está restaurando. Acercaros si podéis, miráis por arriba la cúpula muy bonita. Hacia el sur. Tenéis que pegar a la... Si hubieran seguido peleándolo, lo hubieran tenido que llevar hacia el sur. El sur. Ahí está el río. Esto es a Granada. A Granada. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la última ampliación de la mezquita. Aquí tenemos todavía simetría. Fijaos que ahí había un muro, y esto era simétrico. Este era el pasillo central, el mihrab, ahí estaba aquí se ponía, aquí vamos a ver, había rezo todos los días, pero los viernes lo dirigía el imán, que se sube en una estructura que está por ahí conservada, que es como una especie de púlpito, se sube para pronunciar el rezo. Y luego hay una persona que sube al minarete para llamar al rezo. No sé si habéis estado en una ciudad árabe que a determinada hora se oyen unos cantos. Para eso está en el minar, para llamar al rezo. Y aquí los viernes es donde el imán dirige el rezo de la comunidad. Ahora mismo está en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, que pertenece a cristiana. Claro. Aunque ya que lo dice, intentas algo. Sabéis que es muy polémico la regulación. Vamos a ver ahora la última ampliación de la mezquita, que se hace ya bien entrado en el 908 por Almanzor. Almanzor no era ni el mismo califa de Euskadi, sí, el califa y entonces es la figura de su madre y de Almanzor, que es como un general, los que gobiernan. Y entonces hace esa ampliación última que rompe la simetría, porque esa no está hecha hacia el sur. Esa ampliación está hecha hacia el oeste. Con el mazón sigue. Lo único que hace es ampliar las naves, para que quepa más gente y arquitectónicamente esa, digamos, que es un poquito la más. Ahora vamos a ver. Está el Museo Diocesano y ahí está la custodia, la que es muy valiosa. Está aquí en una la custodia.
qué bonito. Ya no tenían ahora mismo. La de una panza delgada. Y yo era hacer fuerte. Son muchas cosas. Del arte moderno. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Escultura muy... No varía nada. No, para ti. Madre mía. Bueno, esta es la última ampliación. Aquí se rompe en este caso. Ya estamos norte-sur hacia el este. Ampliar mejor, rompe la simetría. Ya el militar no está en el centro. Ya tenemos por aquí no sé cuántas columnas, aquí cuántas filas de columnas son. Ocho filas más de columnas y 40 metros más para el resto, otra nave. Pero estas ya son de menos calidad. Veis además que hay un cambio, ya no es caliza ladrillo, ya es todo del mismo material, pero es simplemente ornamentación. Ya no se respeta el cambio de casa. Eso ya está una función, digamos, menos importante desde el punto de vista artístico. Ya se cambia el suelo también. Los suelos no son los originales, ¿vale? Vamos a ir Debajo hay una trampilla. Sí, debajo es que hay excavaciones. Debajo hay excavaciones porque, imaginad una cosa, en tiempo, Alaquén, por ejemplo, esto era calle. Aquí se ve, si aquí te metes, aquí se ve el acerado de la calle. La Vía Augusta, no lo he dicho esta mañana, la Vía Augusta pasaba por aquí. La Vía Augusta venía, en tiempo de Roma venía Sevilla, venía Cádiz, Sevilla, Córdoba y luego ya enlazaba todo el Mediterráneo hacia Roma, ¿no? Entonces, esto era calle. Aquí abajo se ve el acerado de las calles que rodeaban a la mezquita. No pensad que esto estaba cerrado. Y la gente, esto no era mezquita. Entonces, como allí ya estaba el río, no pudo seguir, pues Almanzor amplió hacia aquí porque la comunidad musulmana seguía creciendo. Y no olvidéis nunca, hay el sagrario espectacular, el sagrario está allí en la esquina, el sagrario de la catedral de Córdoba muy bonito. Y todo eso son capillas privadas. Esto se fue enriqueciendo con capillas que todas tienen su nombre y que muchas de ellas todavía yo he visto como enterramiento. Yo he visto, alguien estaba aquí en misa y con enterramiento de una pared. La que aquí todavía hay enterramientos de familias que todavía tengan derecho sobre todas esas capillas. Pero no nos podemos ir sin ver la catedral, sin ver la claro. La mezquita catedral, pero vamos a la parte. Claro.
Luego, en el 1310 se autoriza la construcción de la capilla de Villaviciosa. Más tarde, la capilla real, que está en restauración. Esto es una joya del arte mudéjar. Es una cosa impresionante, el arte mudéjar. El arte mudéjar, sabéis que es el que perdura por las personas ya no árabes, pero que por herencia de sus padres y familiares saben trabajar los motivos de los que eran árabes. Se llama mudéjar. Entonces, lo que pasa es que está en restauración. Esto lo hace Enrique II de Castilla y entierra aquí a su padre y a su abuelo, a Fernando IV, a Alfonso XI y Fernando IV, que luego fueron trasladados a la iglesia de San Hipólito. Aquí en la iglesia en Córdoba, un curiosidad muy grande, donde están los cadáveres de los reyes de Castilla, que se los llevaron de aquí a la iglesia de San Hipólito. Estamos hablando de 1310. Ya había rezo, ya estaba cristianizada la catedral, ¿no? Entonces empieza ya ahí a hablar entre la comunidad cristiana, va aumentando, se queda pequeño el espacio y por parte de distintas personas del cabildo empieza a surgir la idea de hacer un templo al uso de lo que se estaban haciendo en Salamanca, en Granada, etcétera, etcétera. En aquel momento estamos hablando ya del año 1500. Entonces hay contestación, hay gente a favor, porque meterle mano a eso es destruir columnas. Aquí había 1.230 columnas y quedan 950. Significa que hay unas 200 que quedaron por el camino para hacer lo que vamos a ver. Entonces, tiene que intervenir directamente el emperador Carlos V, que fue quien decide que se haga lo que se hizo. Luego vino a visitarla y dicen que no le gustó porque había visto muchas catedrales. En aquella época florecieron las catedrales renacentistas, Granada, Salamanca, bueno, ya las conocéis. Y él dijo una expresión: habéis destruido algo único para hacer algo que se ve por todos sitios, pero no es así. Ahora vais a ver qué maravilla. Esto es un ejercicio, lo que hicieron aquí Hernán Ruiz, el arquitecto que hizo esta catedral. El primero fue Hernán Ruiz, luego la siguió su hijo Hernán Ruiz, el viejo y el joven. Esto es una joya del arte renacentista, barroco, plateresco le llaman por ahí los más especialistas, sobre todo por cómo la integran, que eso es una cosa que cuando uno está dentro no se está dando cuenta que está rodeado de arcos, de herradura y de medio punto, ¿no? Entonces vamos a entrar a disfrutar de la catedral y ya nos vamos. Hombre, no te enteras. Hacemos bien. Pero es que fíjate cómo integran los arcos con el... Una cosa bien hecha, bien hecha. También que la sillería. Sillería de caoba. De caoba. La primera era... ¿Es la primera? De las Está más... en la subida. de las mejores. Bueno, hay mucha gente, y no quiero dar... más dura. Esto es una maravilla del arte renacentista. Fijaos cómo encajan, mira qué maravilla, cómo encajan la herradura medio punto, fijaos qué maravilla con el plateresco. Eso es mármol de Cabra, ese es el tal mayor, el mármol de Cabra. Y fijaos qué maravilla, esos son a Ciclo y Victoria, los patronos de Córdoba, izquierda y derecha, ¿los veis? Dedicada y la Asunción de la Virgen, San Pelagio y Santa Flora. ¿Veis qué maravilla? El coro, los órganos son del siglo XVII, los dos órganos. Y el arquitecto Pedro Duque Cornejo está ahí enterrado, el arquitecto que hizo la sillería de caoba de la catedral, que es, dicen algunos especialistas, la mejor de España. Además, valor de España. Tiene 60 sillas arriba y 46, 23 y 23, 30 y 30. Las de abajo representan los mártires de Córdoba. En cada silla, el detalle
el detalle es increíble. En calle Silla está una imagen del mártir en concreto y una escena abajo de cómo fue martirizado. Por ejemplo, de San Rogelio, que es la que está José ahora fotografiando. Sí. Sí, ¿Veis? En la de San Rogelio, ¿veis? Es verdad, lo que dicen en las estampas de Nillo eran muchos sitios, que el verdadero retrato de San Rogelio es este. El verdadero retrato de San Rogelio mártir. Y veis aquí abajo una escenita, pero hay que tener arte para hacer eso en madera, donde se ve cómo le están cortando el cuello. Pues están todos los mártires y luego en las sillas de arriba veis que hay dos, uno abajo y otro arriba, como dos sellos, uno arriba y otro abajo. Bueno, pues los de arriba representan escenas del Nuevo Testamento y abajo del Viejo Testamento, de la Virgen y de todas las escenas van alternando nuevo viejo, nuevo viejo, nuevo viejo. El arquitecto se llamaba, Pedro Duque Cornejo, está enterrado aquí, es el arquitecto. Y fijaos qué maravilla de la Asunción y del Arcángel San Rafael coronando la presidencia de la... Dice que hubo un terremoto, hubo como consecuencia de una ordenación de una persona importante en el año 1954, aquí se dejó entrar más gente de la cuenta y hubo un problema, un accidente que pudo costar la vida a mucha gente. Y cuando vinieron a restaurar lo que pasó, se dieron cuenta que no había ni un clavo. Esto está hecho, todo ensamblado, lo hizo él sin clavo. Sin un clavo. Pedro Duque Cornejo. Sin un clavo. Luego esto es arte plateresco, ¿no? ¿Por qué? Y también tiene influencia gótica, porque es una transición desde el gótico al renacentista. Y fijaos, en mármol yo no he visto cosas iguales. El altar de mármol, dice la leyenda, que aquí las lámparas que hubo fue Almanzor, el famoso Almanzor, el que hizo la última ampliación, estuvo en Santiago de Compostela, trajo las campanas de la catedral, dice la leyenda, que las fundió y hizo lámparas, y que Fernando III el Santo las devolvió, una vez que ya llegó a Córdoba, las devolvió a Santiago de Compostela. Los órganos tienen una sonoridad muy bonita, de aquí se retransmiten muchas misas. Cállate, aquí un domingo a la 1. Los púlpitos también son de caoba, de madera de caoba, y están representando los símbolos de los evangelistas, Lucas, Mateo y Juan y Marcos, uno y el otro. Sí. Mira, hay 60 arriba, es decir, 30 y 30 y 23 abajo, 46 abajo, 23 y 23. Y los de abajo están dedicados a los mártires. De hecho, está su imagen y su martirio, está en chiquitillo, no sé si lo has visto, el martirio. Y los de arriba son escenas del Antiguo, cada silla tiene escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero hechas con sabiduría, o sea, lo que sería en misa, primera lectura y la carta a los apóstoles, la primera lectura y que no te los apóstoles. Qué maravilla. ¿Tú has visto San Martín, no? Sí, lo que pasa es que Ana María se ha confundido. La foto que le ha enseñado es las fotos que le ha enseñado ella, yo creo que hay allí. No, están ahí. Pero en realidad son muy parecidos, que la han puesto a todos son muy parecidos. Pero que es muy curioso porque la Catedral de Toledo tiene una sillería también no menos importante que esta, y ahí lo que está en una de las sillas es Íllora. Es lo que estamos diciendo ahí, que lo hemos visto. Porque ahí la sillería, parte está dedicada a las últimas conquistas de los reyes católicos antes del asedio de Granada. Todas las plazas que fueron Moclín, Alhama, Loja, Íllora. Yo sé que allí en la iglesia de San Juan de Beltrán, me parece que es, de Letrán, está el escudo de España, pero sin la granada, porque no habían conquistado todavía Granada. Estaba Granada, pero sin la granada. Allí también. Fijaos cómo la encajan, fijaos qué maravilla, por eso os dije hoy que mirarais desde el autobús, porque está en medio de la... Es que le he echado Por limpiar. Lo que pasa es que el conjunto
Si cierras los ojos un poquillo y te concentras, tú te crees que estás en una catedral. Pero claro, cuando miras para allá o miras para allá, fíjate cómo está encajado. Qué maravilla cómo cuidaron los arquitectos, fíjate de cuidarlo. Con el estilo plateresco. ¿En cuántas fotos de familia están? Qué maravilla. Las vacaciones han hecho una foto de catedral. Sí, este es el que funciona. Funcionan los dos, Es la misa, a la una, ¿no? Hay dos, a las 12 y a la 1. A la una desde las que venimos. Las 12 es que la 12 es la que da el obispo. Mira, y a la 1 ya el obispo en la 13 oye en misa cuando la pandemia y acá es el sillón del arzobispo de Córdoba, acá es blanco, porque sale en la tele. Que la televisan por aquí de la 13, la televisan la misa a las 12. La 13, mira que el sillón blanco es el del arzobispo. Estuvo tres arquitectos, el padre Hernán Ruiz, el viejo que está todo el mundo con el genio verde. El hijo que lo superó y que al hijo se lleve también el minarete no, la torre. La de los 54 metros la hizo el hijo. Entonces que nació como el padre de Listo. Más. Ese tiene más fama todavía que mejoró al padre. Es una eminencia que nace y las enfermedades no paran. Eminencia que sale. Yo digo que el hombre es lo más eminente que hay. El hombre, porque tú te das cuenta de lo que hacen los hombres. Esto es caoba. Esto y aquello. Caoba, donde trajeron tanta madera. De América. Estábamos ya en América, 1492 estábamos en América. Y esto es de 1530, ya estaba llegando la caoba. Está todo cuadrado. ¿Aquello también? Aquello es caoba también. Claro, y aquí este también. Fijaos que digamos que la comienzan, digamos, cerca del lucernario balaqueño y de la capilla de Villaviciosa, que es donde se estaba rezando. Estaba rezando ya ahí se hacían las misas. La capilla esa que hemos visto antes. Sí, entonces es una cruz, es una cruz, fijaos, una cruz. Tiene 70 por 35. Es una cruz. 70 por 35. ¿Sabes cómo es una cruz? Que está encajada en el... No. Cuando, lo he dicho antes, Fernando III, el 29 de junio de 1236, celebra ya misa con Fernando III, pues ya lo otro no significa que no se siguiera practicando la religión musulmana porque se les permitió pagando impuestos. Pero aquí esto se consagró ya como catedral. Ya ves tú los barcos que tendrían que venir de madera, para luego tallarla. La torre, esta torre solo fue superada. Y lo que tardaban los barcos en venir. Solo fue superada por las grandes construcciones almohades. Después, cuando ya el califato desaparece, acordad que vinieron los almohades y los almorávides. Pues las grandes torres, que una de ellas, ni más ni menos que la de la Giralda. La Giralda era un minarete como este y se convirtió, pero esta tiene 54 y la Giralda tiene 80 y tantos metros. La Giralda de Sevilla. La Giralda de Sevilla era la zona donde la catedral de Sevilla, esa era una mezquita también, originalmente. Vamos a cambiar a cojo. No, pero que yo llevo un rato aquí diciendo que vamos a cambiar a cojo. Hombre. Dicen que se cree que ahí estuvo San Rogelio sacado. Míralo, y está por dentro grabado. Aquí por dentro, mira, esta parte. No vayáis, que... Mira, venite para acá. Ah, vale.
Ahí está integrado Garcilaso de la Vega, sonará, ¿no? El Inca Garcilaso. Ahí en la capilla. Aquí. Brillo, caliza, y aquí no, esto es simplemente pintado. Y allí pues ya Pero, ¿qué materiales entonces? ¿Qué materiales? Esto es caliza. Todo caliza. Todo caliza. Se mejoraron las técnicas de corte y luego lo pintan. Que luego te vas a la pasado por la corredera. Ahora en Córdoba se imita mucho sitios la alternancia naranja, rojizo, la corredera. Decía don Manuel Nieto Cumplido. Alegoría a un preso que voy a estar en la columna. ¿Qué dice que hay ahí? Claramente, con una inclinación. Pero no solo que lo hace. Hacer una obra que aguanta la techumbre y aguanta también esos sistemas porque necesita un metro de ancho la decoración. Porque dice en la descripción de la martillo de San Rodrigo Sevilla, dice que estuvieron presos. Antes de. Porque se metieron aquí a rezar. Es que lo pone ahí, esta cruz de Cristo la hizo el cautivo. Fue una corriente. Pone, ¿no te das cuenta? Por arriba. Aquí está la capilla de la ánima. Garcilaso de la Vega. Y Luis de Góngora, también hay bastante ilustres. Todas las capillas que hay son capillas de buena hora. Habrá más fotos, el autobús donde... Pues ya grábalo.
por allí para abajo. Sentaros aquí en casa de Francisco, la que viene, que creo que ya alguien perdido. 4. De todas formas, Mari, Pedro, pero que se habían ido por la otra parte. Esa es donde aparece por primera vez el arco de herradura al fin de los 3 arquillos. Y esa es por la que se entraba, claro. Entonces quedaba la espalda por la que se entraba a la primera mezquita, porque la primera os la explicaba nada más que entrar. Sí. Esta es la puerta más antigua. Y a medida que vamos por abajo son las de las distintas ampliaciones. Pero es que ya dice que está ahí. Más. Vamos juntos por una vez. Llévalo a casa, vale, a casa y vamos a enseñar a Chavo. Porque el inicio del arco es que es como la primera que me ha explicado. El arco de media herradura, el alfil y los arcos ciegos. Que bueno, lo vais a ver varias veces para abajo, porque vamos a ir viendo. Pero esta es la primera. La principal, la primera. La de primero. Por aquí podemos ir pensando, como hemos ido abriendo las ampliaciones, pues se nos termina Derramán primero y la siguiente puerta es la que hizo a Derramán segundo. Pero por ejemplo, esta llegó, ¿se tapó alguna vez? Esa sí sabe que sí está abierta. No, esa puerta Yo era chico, lo traíamos por aquí dando un paseo, al grande de él, y que montaba por todo eso, para hacer una barraroja. Y la mano por mi lado, y Antonio se subía por ahí, niño, y dando los pasos aquí. Este es súper chulo. Aquí tiene que haber el Palacio Episcopal. Pero fue un palacio visigodo y aquí lo eligieron los emires para vivir. Entonces el emir vivía aquí y la mezquita se hizo aquí. Y entonces ahora vaya a ver, no he dicho que en el Sabá hicieron una puerta que entraba por ahí. Pues esa puerta se ve aquí ahora por donde estaba comunicada. ¿Veis? Esta es la de la ampliación de la derramamos el segundo a la casa. La que hemos visto que es la más lujosa, donde hay alternancia de... Es que no sé si estáis... Como hemos ido avanzando en la mezquita hacia el sur, sí. Estas son las distintas puertas. De nuevo, el arco de herradura, el alfil y los 3... Y esta es una casa sacerdotal muy bonita. Supongo que están estructurados en un comedor común, una habitación deportiva, una capilla, una residencia. Bueno, pues esta puerta de aquí, esa con un pasadizo que está marcado ahí, llegaba al alcázar donde vivía el califa. Entonces, por ahí entraba y esta va directamente a la puerta que había a la derecha del mihrab. Que os he dicho, esa puerta, pues esta hay un pasadizo y va allí directo. No lo han marcado aquí. Eso es donde estaba el alcázar, por donde entraba el imán o el califa. Bendito sea Dios. La época así más fuerte de represión contra los cristianos, ¿cuál fue? Porque hay quien dice que fueron más allá. Fueron unas personas... Creo que con el marcar pero puede pensarse que con ellos no, porque es que se entiende aquí, ¿no? Digamos como que hay un poco de discusión.
le dan la vuelta, pero Es verdad. Para quitarle la vuelta al agua. ¿No va a costar más subir? De estrellas de rosas y la sobredosis anda siempre muñeca. El puente ese. Se llama Puente de Miraflores. De 8:30 a 8 hasta las 10:30. Está muy bonito.